cada casilla tiene un nombre y cada nombre es una puerta a uno de los aspectos de la realidad. Y cuando se llega a una escalera, se sube a una casilla superior, y cuando se llega a una serpiente se desciende a una casilla inferior. Es un eco de todos los mundos que componen esta realidad, y sobre todo visto desde la cosmogonía india, que en este caso es un tipo de síntesis de la visión simbólica básica que une muchas religiones y muchas escuelas religiosas o espirituales, o como se quiera decir, que después la praxis puede diferir, pero lo que es la cosmogonía básica, el mapa, es el mismo. Hay muchas versiones del tablero, pero que básicamente siempre repiten una estructura parecida o igual, eh, que son estas casillas, y un poco, sobre todo, lo que es la columna central, porque son 8 filas y 9 columnas, porque está dividido en dos partes, como en dos caras, y hay una columna central que es como un eje, una columna vertebral de todo el tablero, que está compuesta por los 7 mundos más uno, que es el mundo sutil que lo atraviesa todo, que es digamos, en el séptimo, en el mundo más elevado, que se llama Satya Loka, y ahí pues habría mucho de qué hablar. De la palabra loka se traduce como mundo, pero puede ser muchas cosas. Es un mundo que, ¿dónde está este mundo? Satya Loka es el mundo de la verdad, de lo que hay, eh, y allí está la ciudad de Brahma, que es el que crea y modifica todo. Y en esa ciudad hay una puerta que lleva a Vaikunta, que es el mundo que está en medio de todo, es lo que permea todo, que es como la octava, la octava casilla de la columna central, como es el objetivo del juego, y de ahí partimos a la vez. Claro. Esta columna central, que son los 7 planos principales, que es muy interesante que desde el punto de vista narrativo, el primero, Bu Loka, el mundo de lo aparecido, el mundo de lo que tiene forma, de lo que está aparecido, que se traduce como mundo material, pero en las fuentes de las narraciones sagradas que vienen de Vyasa y de mucho más atrás, que se ponen por escrito más o menos. Después en el curso veremos la diferencia entre lo histórico y lo narrativo. Históricamente, pues se va discutiendo si se sitúa entre el siglo X, el siglo V, cuando se ponen por escrito esas historias, pero vienen como, no solo del origen de los tiempos en lo literal, sino del origen de lo que es la generación de significado. Ahí lo dejo. Es importante tener en cuenta esto, porque Vyasa equivale al que genera, al que ordena el tablero, al que ordena el lenguaje. Porque es el bisnieto, no hay que olvidarlo, de Vasista, que es uno de los 7 rishis principales, uno de los 7 sabios, que él describe que todo es conciencia, una sola conciencia en la que el deseo crea formas. Y Vasista es precisamente el que transmite eso a través de Rama. Eso ya lo veremos, pero a través de un avatar. Él se lo explica a ese avatar, y gracias a eso lo sabemos, que todo es conciencia, que todo son narraciones, que el deseo crea una narración, y esa narración crea una realidad. Realidades suplementarias y complementarias. Y no es casualidad que el bisnieto de Vasista es el que transmite todas esas historias que ordenan nuestro mundo. Y según él, y según los sabios que lo oyeron de los dioses, que se lo explicaron a él, el primer plano, el plano material, entre comillas, es el plano que está bajo los rayos del sol y la luna. Es una manera muy profunda y muy bonita de explicarlo. Es el plano que está bajo los rayos del sol y la luna. Y el siguiente, Bubaloka, el mundo intermedio, es el que está bajo los rayos del sol y la luna, pero
implica también el círculo del Sol, porque el Sol es un círculo y los planetas se ven como chakras, como círculos. Y el Sol es el centro del círculo del tiempo, es el vórtice del tiempo, por eso es el dueño de la vida y la muerte, porque el tiempo es el que rige eso. Lo que vemos en el cielo, la rueda del Sol, es una de las ruedas de su carro, que el eje que la sostiene, una parte está en el monte Mandara, que es la historia de cuando los dioses y los Asura remueven juntos el océano universal y extraen de él el elixir de la inmortalidad. El centro de esto es el monte Mandara, es el monte que sirve como eje para mezclar la realidad. Es uno de los polos del eje que sostiene la rueda del Sol. Y el otro es la estrella polar, Dhruva, que es el centro de la rueda del cielo. Y a su alrededor todo gira. Entonces el Sol es lo que conecta estas dos ruedas y este es el mundo intermedio, lo que está entre estos dos ejes. Y el Svarga, lo que decíamos antes, que se traduce como cielo, es lo que está desde el Sol, o sea, detrás del Sol, hasta la estrella polar, hasta el centro del cielo. Estos son los tres mundos en los que se mueve lo material, entre comillas, pero por encima sigue. Y los siguientes mundos ya no se habla en términos espaciales, sino de quién vive en ellos. El siguiente, Mahaloka, el gran mundo, vive en ellos seres que viven un kalpa. Un kalpa es un eón entero. El mundo se compone de ciclos, ciclos de creación y destrucción, en el que el mundo cuando se crea es perfecto y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace, y en un proceso inevitable de miles de años de degradación hasta caer en esta era nuestra en la que nadie sabe lo que tiene que hacer y después todo vuelve a renacer. 71 veces es la vida de un Manu, 14 Manus son un Kalpa, un eón. Pues los seres que viven toda esa distancia, todo ese tiempo, son los que viven en Mahaloka. Y después viene Jana Loka, el mundo del nacimiento, que es donde están los hijos de Brahma. Brahma es el que poetiza la realidad, el que la modifica, el poeta original. Pues tiene 4 hijos, que son 4 niños que juegan con la realidad y son los que hacen esa creatividad. En ese plano, en Jana Loka, viven ellos y encima está Tapa Loka, el mundo del calor, que de esa hay muchísimo que hablar porque tiene que ver con el proceso místico, que es un proceso de calor. Ahí viven los que no se consumen por el fuego. Y encima de eso está Satya Loka, que es el plano de la verdad, es el plano de la realidad, que es donde está la ciudad de Brahma, que es donde se cumplen todos los deseos y donde viven originalmente todos los dioses. Y en ese plano hay una puerta que lleva a Vaikunta, que es el origen y el fin de este juego, que es donde está lo que permea todo, Vishnu. El valor que tiene abrir la narración y no solo desde fuera intentar analizarlo, porque el análisis tiene una razón de ser, pero es un contexto determinado, es un contexto práctico, cuando el análisis lleva a una praxis determinada, pero la narración abre una inspiración que une muchas cosas.